Muy amados en Cristo, vamos a continuar con nuestra reflexión en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a leer solamente dos versículos, los versículos 38 y 39 del capítulo 1 de Juan. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde aproximadamente. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Hay un coro que cantamos entre los niños, los jóvenes y todos los cristianos, que dice una de las estrofas: te invito a venir a los pies de Jesús. Allí tendrás plena paz y perdón. ¿O prefieres dejar otro día pasar? Ten cuidado, que Jesús vendrá. Sí, te invito a venir a los pies de Jesús. Y nuestra meditación de hoy va a girar precisamente sobre la frase que hemos leído en el verso 39. Venid y ved. Nosotros también te podemos decir: venid al Señor Jesucristo. Los que no son salvos, venid al Señor a vivir una vida de más íntima comunión a los que sí ya son salvos. Rabí, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Las invitaciones del Señor se caracterizan en los evangelios porque detrás de cada una de ellas se advierte un sentido especial. Y vamos a ver por lo menos 7 de esas invitaciones. Tenemos que empezar con la que tenemos aquí. Venid y ved, en el versículo 38. En esta ocasión, la invitación del Señor no procuraba satisfacer una mera curiosidad, sino el anhelo del corazón de quienes, guiados hacia él por la indicación de Juan el Bautista, se quedaron con él aquel día, 2 horas antes de anochecer, y se quedaron para no dejarle nunca más. ¡Qué lindo! Venid y ved. La invitación no solo era la curiosidad de ver en qué condiciones vivía el maestro. Había un anhelo en el corazón. Tal es así que dejaron a su mentor, Juan el Bautista, dejaron al Bautista para seguir al Señor. Que aprendamos esta hermosa lección, que no sea solo la curiosidad, sino el anhelo del corazón, conocer al Señor y no dejarle nunca más, como lo hicieron estos dos. En segundo lugar, en Mateo capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, tenemos otra invitación y la voy a leer. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién no entiende este lenguaje, amigo oyente? Debe apropiarse, debe afinar sus oídos y escuchar esta generosa invitación del Salvador. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Aquí hay una invitación al descanso espiritual. Descanso del alma que solo Él puede proporcionar al pecador que está cargado y trabajado. No importa la religión que usted tenga, no importa el conocimiento intelectual del que usted dispone, no importa los caudales, las riquezas que tenga, no importa su posición dentro de la estructura social, no importa, pero usted necesita al Señor que puede darle el descanso espiritual, porque usted está cargado y trabajado. Hay una insatisfacción. Solo el Señor puede liberarlo de esa carga tan pesada que es el pecado. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37, hay otra invitación. Dice allá: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí tenemos una invitación al sediento. Cristo el Señor, solo puede satisfacer la sed del alma, la sed espiritual. En este mismo evangelio el Señor le dijo en el capítulo 4 a la mujer de Samaria que estaba sacando agua en el pozo de Jacob. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La mujer se refería pensando que el Señor tenía agua, pero no tiene esa agua. Sí, pero el Señor tenía el agua de la vida, el agua que satisface la sed del alma. Amigo mío, cuánta sed espiritual. Un mundo que no está conforme, una humanidad que no está conforme con nada ni con nadie. Países sólidos, con culturas bien arraigadas y firmes, hoy se debaten en los problemas sociales. Ocurre que los países subdesarrollados enseñan a los países más desarrollados a convulsionarse, a no estar satisfecho, a rebelarse contra las autoridades, contra las leyes. El mundo está en un estado caótico. El mundo no está conforme. Hay una sed, es la sed del alma. Los que somos del Señor estamos tranquilos. Estamos conformes con lo que el Señor nos da, con lo que nos ha dado y que sabemos nos dará el día de mañana. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, tenemos otra invitación. En los versos 17 al 20 dice: y les dijo: venid en pos de mí, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí fíjese la invitación: venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Aquí hay una invitación a servirle. Ya no es a beber, sino a servirle. En esta frase el énfasis recae en su promesa: os haré. ¡Qué privilegio! Los que pescaban
los que pescaban en el mar pequeño de Tiberias o de Genesaret, como se llama, fueron llamados e invitados a ser pescadores de hombres en el inmenso mar de la humanidad. Buscar almas para Cristo. Que Dios nos dé su gracia de sentir en el alma ese llamamiento y salir al mundo y buscar que Él nos haga pescadores de hombres, almas para su reino. En el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículo 31, tenemos otra invitación. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí tenemos una invitación del Señor a los suyos para proporcionarles descanso después de la tarea dura del día. ¿Cómo es, no? Cuando el jornalero trabaja de sol a sol, sin tener tregua, descanso en la labor. No ve la hora que llegue la noche para descansar. Y el Señor comprende a sus siervos, a los que les sirven, y les quiere proporcionar un descanso. Venid, les dijo, vosotros aparte a un lugar desierto. No hay como estar a solas en un desierto con el Señor y reflexionar sobre nuestros aciertos y desaciertos, sobre lo que hicimos y lo que no hicimos, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Qué lindo este encuentro con el Señor, como quien descansar. En el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 17, tenemos otra invitación. Dice: y a la hora de la cena, quiero aclarar que esta es una parábola, y a la hora de la cena envió a su siervo. Aquí es el Señor el que llama, Él es el que da las órdenes. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Su invitación aquí es característica del llamado del Evangelio, ese llamado permanente para que las almas y los pecadores disfruten de la cena, del festín del Evangelio. Ojalá que los que escuchan la palabra de Dios entiendan que el Señor les llama, que el Señor ha preparado todo para darles la satisfacción en sus almas. Y por último, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el versículo 12, hay otra invitación. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Aquí vemos que su invitación llena de gracia, antes de restaurar públicamente a Pedro, es una invitación adecuada a las necesidades. ¿Por qué? Estaban los discípulos con frío, con hambre, después de haber bregado toda la noche y no haber sacado nada. El Señor les preparó alimento y les dijo: venid, comed. Pero no todos acuden a su invitación. Qué triste. Aquellos discípulos se acercaron tímidamente, algunos avergonzados, disfrutaron de la provisión, y pronto vendría la parte más importante y en público, la restauración de su humilde siervo Pedro, que le había negado en público. Y en público el Señor quiere restaurar al hombre que salió una noche fuera de la casa del sumo pontífice a llorar amargamente su fracaso. Dios nos ayude a
entender estas invitaciones del Señor. Vamos a continuar con tema tan hermoso.